Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que está viendo este video. El tiempo es exacto, preciso. Uy, no, 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 mejor. Vamos vamos a saludos antes que va llegando. Buenos días, Buenos profesor. días. Vamos a estar esperando hasta que vengan tus comeditos. Deja la mayoría. Claro, tiempo que estoy colocando la asistencia mientras que van llegando. De Contreras que de presente. Pues aquí, te veo también está aquí. Presente. Después San Juan Martín y Luana. Saucedo. Eh, Yani Vega. De presente. Padre también está aquí. Padre. Pinares también está aquí. De Pinares. Eh, Diana Paola. Falcón. Paola. Carlos Smith está ingresando. Guadalupe. Ingresando. Está aquí. No, Minaya también está aquí. Minaya. Minuto 3 con 2. Javier Romero también está aquí. Javier Romero. Ya, son 12 alumnos. Ya. Bueno, sí, creo que sí, esa es. La mayoría. Vamos a empezar. La mayoría. A ver. Bueno, así que hoy día nos toca hablar sobre. Bueno, vamos a ver. Ya hemos visto lo que es la geodesia, la parte externa del planeta, ¿no? Sus dimensiones, sus líneas imaginarias, pero ahora nos toca hablar sobre la historia, ¿no? Del planeta, de tu planeta. A ver, entonces, ya que digo yo. A ver, vamos a empezar. Bueno, la ciencia auxiliar, ¿no? Parte de la geografía, que se va a encargar de estudiar la evolución del planeta, ¿no? Es la geología. ¿Ya? La geología es la que se va a encargar del estudio sobre cómo va evolucionando nuestro planeta. ¿Ya? Digamos que le da un aproximado de
de 1.800 millones de años. Ese es el aproximado que les da. Tiene que la ciencia se basa en teorías, hipótesis. Y para eso, para darnos este número, este resultado, ¿no? Se basa en el estudio de las rocas y los fósiles, ¿no? Se encarga la geología, ¿no? Estudia la roca, ¿no? Y los fósiles. Porque a veces en las rocas quedan atrapados microorganismos que tienen antigüedad, ¿no? Entonces, por eso se queda, ¿no? Dice, estudia la antigüedad en base a la temperatura. Como ya sabemos, el Eoceno o el Océano, ¿no? Muy aparte de eso, hay diferentes épocas, diferentes glaciaciones, ¿no? En este aspecto, en base a la temperatura de las rocas, ¿no? Se plantea una escala temporal, por así decirlo, que nos daría una idea de qué tan antiguo es el planeta, ¿no? Eh, Esto se da la existencia de las épocas antiguas, ¿no? Cada época tuvo su propia época helada, ¿no? Y cada época helada está distribuida en diferentes lugares, ¿no? En Europa, África, Asia, ¿no? América incluso, ¿no? Tienen eso, ¿no? Ahí ya veremos quién se ha ido. Ya lo vamos a pensar. Y en lo que respecta a los restos fósiles, ¿no? De las diferentes especies que han vivido en las diferentes épocas, ¿no? Ahí tenemos las eras geológicas, es un ejemplo muy concreto. La variación del clima también va a afectar a las especies, ¿no? Y en base a eso, finales, ¿no? Finales. No, Pérez, ¿no? En base a eso, ¿no? En base a las etapas, ¿no? Tenemos acá la cosmología, ¿no? Que nos habla sobre unos 100 a 500 millones de años, ¿no? Que se va a tardar el sistema planetario solar en formarse en el próximo, ¿no? Ahora, vemos aquí que dentro de la evolución del planeta tenemos las eras geológicas. La geología, ¿no? Está la cantidad, 46 millones de años, 4.600 millones de años, ¿no? Tenemos las eras geológicas, la era paleozoica, ¿no? Microorganismos que poco a poco fueron evolucionando y fueron habitando los mares, ¿no? Por eso la vida se inició en el mar. Luego ya en la era mesozoica aparecen los primeros depredadores, ¿no? En los mares y algunas especies deciden, escapando de estos depredadores, adaptarse al- a la atmósfera, ¿no? Obviamente varios van a morir, pero así con el esfuerzo y el sacrificio, van a adaptarse. Luego viene la era mesozoica, ¿no? Eh, los primeros seres, los dinosaurios, ¿no? Y ya casi al final, en la era cuaternaria, ¿no? O antropozoica, acá aparece el hombre primitivo, en las cavernas. Todavía están los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Es la evolución de la Tierra, ¿no? Cómo va evolucionando de poquito a poquito. Y luego tenemos aquí, ¿no? las teorías, ¿no? De la teoría de Wegener, ¿no? Sobre cómo la Tierra llega a su estado actual, ¿no? Antes solamente existía un solo continente, ¿no? Yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Pero pues, solo por si vamos a preguntar, a ver.
Vamos con Yasmin Vega. ¿Estás aquí, Yasmin? ¿Aló, Yasmin? Yasmin a la una, Yasmin a las dos, Yasmin a las tres. No, no está ¿Yasmin Yasmin. Vega o Acevedo? Yasmin Vega. Yasmin Vega. Yasmin Vega a la una, Yasmin Vega a las dos, Yasmin Vega a las tres. No está. No está Yasmin Vega. No, ya le llamaremos después. Vamos a cambiar su asistencia por falta porque no está. No, no está. Vega, parece que no esté en clase. A ver, no. Bueno, antes solamente decía un solo continente llamado Pangea, ¿no? Y las pruebas que presentó Wenner, no dice, ¿no? La línea de la costa de los continentes tienen una especie de coincidencia, como una especie de rompecabezas, ¿no? Donde cuando tú los juntas, bueno, teóricamente lo puedes comprarte tu mapa mundi, ¿no? Lo puedes cortar, y si lo juntas como un rompecabezas, cuadran las líneas costeras, cambian, ¿no? Por eso acá te dice, ¿no? Si se realiza con esta prueba, con los límites de las plataformas, encajan, ¿no? Los continentes como van surgiendo, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Ya un poquito más especificado, ¿no? Que en sus inicios solamente existía un solo continente, pero con el tiempo va a ir separándose y antes de fragmentarse en los continentes que conocemos, primero se fragmentó en dos supercontinentes, ¿no? En dos continentes se, se da, y este es el continente de Eurasia, ¿no? Fue uno de los primeros continentes, ¿no? Y el otro era Gondwana. Son los dos primeros continentes que van a surgir, como puede ver aquí, en Eurasia, está conformada por Asia y Europa y América, ¿no? Y Gondwana está conformado por África, la India, una parte de Asia, Australia, la Antártida y una parte de América también, ¿no? Pero fueron los dos primeros, ¿no? Y eso tiene como consecuencia que en ese tiempo, ¿no? Mientras que la Tierra iba evolucionando, solamente había un océano, ¿no? Y este es el nombre del océano, ¿no? Pantalassa era el nombre del único océano que teníamos, ¿no? Que los científicos han visto, ¿no? Era el único nada más. Ya, la evolución del planeta, ¿no? Que poco a poco va a ir evolucionando. Y aquí ya tenemos ya, ¿no? Cómo el planeta va cambiando, ¿no? Se va separando de poquito a poquito, ¿ya? Sus partes van a ir separándose, ¿no? Se van abriendo poco a poco, aquí, como pueden ver acá, se van agrietando. Y muchos de ellos tienen que ver las placas tectónicas, que son las que van a contribuir, ¿no? En la separación de estos dos continentes, ¿no? Y poco a poco van a ir hasta la actualidad, ¿no? Hasta donde conocemos, ¿no? Está acá el Cretácico, el Triásico, el Permisivo y el Jurásico. Eh, bueno, tú te dirás, profesor, ¿de dónde salen estos nombres? ¿No? Si usted nos ha dicho que estas son las eras geológicas. Dentro de estas eras hay suberas, ¿ya? Un pequeño periodo, por así decirlo, ¿ya? Eh, y en esos periodos, dentro de esos periodos,
se van a, se van a desarrollar los continentes. Eso ya usted ya lo ven en biología, ¿no? La parte marítima, porque ahí más se trabaja lo que son las especies, las plantas, ¿no? Los seres, microorganismos que se dan, pues, en biología se trabaja, ahí ya lo verá con la biología. Si no, lo hacemos, ¿no? Y aquí está el personaje, ¿no? Alfred Wegener, ¿no? ¿Quién es el que propuso o investigó esta teoría, ¿no? En 912, este meteorólogo alemán, este es su nombre, ¿ya? Plantea esta teoría, ¿no? Sobre Pangea, ¿ya? Y también nos da otra teoría, ¿no? Y en esta teoría nos dice lo siguiente, ¿no? Hace 25 millones de años, hace 22 millones de años, solamente existían dos continentes, ¿no? Tenemos acá. Eurasia, ¿no? Conformado, ya lo habíamos mencionado, ¿no? América del Norte, Europa, Asia, y Gondwana, conformado por América del Sur, Oceanía y África, ¿no? Esa es su teoría de... Y en base a esto, él plantea la deriva continental, ¿no? La existencia de un solo continente, en este caso Pangea, donde se unían todas las tierras, pero hace 225 millones de años, en el Paleozoico superior, eh, donde solamente existía un solo océano, que ya lo hemos visto ya, se va a desfragmentar, ¿no? Al final del Triásico se fragmenta en dos, ¿no? Al final del Triásico se fragmenta en dos, ¿ya? O sea que de aquí va aquí, en la Eurasia y Gondwana, ¿ya? Y al final del Jurásico, hace 135 millones de años, ¿no? Se inicia la desfragmentación, hace 300. En el año 225 se fragmenta en dos. Y en el 135, la Eurasia es el primer supercontinente que se va a dividir. Luego le va a seguir Gondwana, ¿ya? Surge la existencia de un solo continente, Pangea, posteriormente se fragmenta para alcanzar la posición actual poco a poco. Las mareas y las fuerzas centrífugas del movimiento de rotación terrestre van a mover, van a contribuir también en este evento. Luego tenemos aquí ya después de la formación, ¿no? Tenemos aquí las placas que se van a formar en base a la formación de los continentes, ¿no? Y tenemos aquí lo siguiente. No dice, no, son los distintos fragmentos que se dividen en la litósfera. Sus bordes se concentran, donde se concentra la actividad sísmica, volcánica, ¿no? Son como pequeños eh, rompecabezas que se van juntando, ¿no? Y la gelatina es la lava, ¿ya? Que lo va moviendo, ¿no? Bueno, formación, dice, se plantea desde el 60, el 70. Si le preguntas a tu abuelito, si es que vive, o a tu abuelito, o, o investigas, eh, en el 70 hubo un terremoto así, algo salvaje, brutal, ¿no? Eh, que destruyó toda Lima, ¿no? Es porque la energía de las placas, bueno, se liberó, pues, se liberó. Y desde el 70 no ha habido un terremoto en Lima, Lima, no ha habido. Pero hay terremotos, no quiero decir, sismos
Si hay un sismo, ¿no? Alégrense, porque el sismo viene a ser la liberación en pauta del terremoto, ¿no? El planeta se está liberando, se está pudiendo. Y los científicos, incluso yo también, ¿no? Preferimos que la energía de la Tierra se libere en pequeños sismos en un terremoto como el 70, ¿no? Si pasa eso, bueno, los que vivimos en la costa son los que vamos a pagar el impacto, pues, ¿ya? Acuérdense que después de un terremoto viene el tsunami, ¿ya? En este caso, ese terremoto más afectó a la sierra que a la costa, ¿ya? Entonces, se da la formación, ¿no? Y Alfred Wegener lo plantea en su teoría de la deriva continental en el 912, ¿no? Entonces está llegando el coche muy tarde. Yasmin, ¿ya llegó? Yasmin Vega. Yasmin Vega. ¿Aló, Yasmin Vega? No, no está. No está Yasmin Vega. Nos está engañando. ¿No? O bueno, o ella se está engañando, ¿no? No, no está, pues. No está. No, micrófono. Y no, ¿no? Bueno, tenemos aquí que existen dos tipos de placas tectónicas, ¿no? Las placas oceánicas, ¿no? Las cuales están en los océanos, por eso se llaman oceánicas, y las placas continentales, ¿no? No dice aquí, placas oceánicas, están cubiertas íntegramente por la corteza oceánica, ¿no? Son delgadas, están compuestas por el hierro y el magnesio. En cambio, las placas continentales están cubiertas parcialmente por la corteza continental y son más predominantes, o sea, son más abundantes, ¿no? Aquí tenemos ya, todas las placas, ¿no? La placa africana, y esta placa cubre ese continente, el continente africano, una parte del continente africano. Luego tenemos acá la placa antártica, que como su nombre lo dice, eh, cubre la Antártica, ¿ya? Luego tenemos acá la placa arábica, ¿no? En la península de Arabia. A nosotros lo que nos interesa es la placa de Nazca. ¿Por qué? Porque esta placa está en el Océano Pacífico, ¿no? Frente a las costas de Perú, hasta el Ecuador. Si hay un sismo es porque esa placa se ha movido, ¿no? Bueno, lo de la costa la van a pasar muy mal, ¿ah? La van a pasar muy mal, pero bueno. Luego tenemos acá la placa de Juan de Fuca, ¿no? En Norteamérica. La placa de Cocos es un subyacente del Océano Pacífico, ¿no? Pero no está muy lejos esa placa ¿no? La placa euroasiática, ¿no? Que va a toda Europa y Asia. La placa filipina, ubicada en el Océano Pacífico, al oeste, por Filipinas. La placa indo-australiana, que va desde la India hasta Nepal. La placa norteamericana,
que se extiende de América del Norte hasta Groenlandia, la placa de Escocia, que une los océanos del Pacífico y el Atlántico y el Antártico, la placa sudamericana, que se encuentra debajo de toda Sudamérica, y la placa del Caribe. ¿Dónde lo dice? Tenemos una placa en nuestro patio. Así que hay posibilidades de un terremoto, sí, sí lo saben, ¿no? Acá en la siguiente imagen puedes ver tú, ¿no? Las placas, ¿no? Esto puedo ver más. Aquí están las placas. Aquí están, ¿no? Bueno, nosotros estamos por aquí nosotros, ¿no? Estamos por aquí. ¿No? Y nosotros estamos entre dos placas, ¿no? La primera placa que nos va a o nos puede golpear es o bien la de Nazca por la costa, ¿ya? Porque que nos va a golpear, pero no sabemos si será en tu época o en la época de tus hijos, o de repente puede ser en cualquier momento, ¿no? Pero el punto está de que desde el 70 no ha habido ningún terremoto. O sea, esta placa está durmiendo hasta, hasta ahora. ¿Se despertó en el 70? Sí. ¿Destruyó todo? Sí, destruyó todo. Pero no pasa nada. Y el otro problema que tenemos es la placa de Sudamérica. Bueno, también, como puedes ver aquí, está en el Océano Atlántico, ¿no? Y da todo el territorio. O sea, o bien nos da la placa de Nazca y destruye la costa, o bien está la placa sudamericana que destruye toda la selva y una parte de la sierra, ¿no? Ya, este es el problema sísmico, ¿no? Al menos en América, ¿no? Pero ves que no somos los únicos, ¿ah? Si tú puedes ver aquí la imagen, ¿no? Hay, en los continentes están cubiertos de placas, que, ¿ya? Hasta acá hay preguntas, jóvenes. Hasta acá hay preguntas. ¿Ya? Pues estamos viendo las dos placas que están cerca al Perú más que todo y la otra que en América del Norte más que todo, ¿no? La de Nazca y la sudamericana, que nos pueden golpear y pueden perjudicar a América del Norte. Ahora sí, chicos, vamos con los horarios rápidamente. Ya, hemos tardado mucho. ¿Ya? Si no alcanzamos por el tiempo, ya tomaré la práctica la otra clase, ¿ya? Sí, 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 sí. Ah, por acá. Sí, tú lo has dicho, Clavijo. Terremotos y tsunamis. Nada de sismo, ¿ah? No de terremotos. ¿Ya? Así. Vamos a empezar, chicos, rápidamente. Empezamos. ¿Ya? Vamos a darle vuelta a la coleta para que pueda empezar esto. Así empezamos. A ver, Romero, ¿estás aquí, Romero? Sí, profesor presidente. A ver, Romero, la pregunta es la siguiente. A ver.
Pangea se divide al comienzo en dos continentes. ¿Cuáles son? A ver, Romero a la una, Romero a las dos, Romero a las tres. A ver, es la Eurasia y Ah, la Eurasia y Gondwana. No, Gondwana. muy tarde. ¿Qué pasó? A ver, jóvenes, a ver, faltan 10 minutos, 9. No, lo vamos a dejar aquí porque no vamos a completar en 9 minutos. Entonces, en la próxima clase tomamos orales de esto y la práctica. ¿Les parece? ¿O avanzamos hasta donde se pueda? ¿Ustedes qué dicen? La democracia, Hasta donde se Sí, pueda. sí, hasta sí, donde se está pueda, ya claro. está. Eso quiere decir que ya hasta donde no se pueda, ¿no? Romero, ¿no? Pero rápido. No te preocupes, puede ser rápido. Voy a ir por lista, así nos evitamos inconvenientes. A ver, ya. Rápidamente, a ver, Acevedo, ¿estás aquí? Sí, profesor. Acevedo, ya. La pregunta es para ti, Acevedo, la siguiente. A ver, la pregunta no dice, ¿no? La placa de Arábica, ¿no? Está debajo ¿de qué península? La placa. Arábica. Exactamente. Vamos ahí a hacer. Ya, seguimos ahí. Cáceres, ¿estás ahí, Cáceres? ¿Aló, Cáceres? Sí, profesor. A ver, Cáceres. La pregunta es la siguiente, ya, Cáceres. Eh, ¿Cuál es la ciencia que estudia la evolución de la Tierra? Ciencia que estudia la evolución de la Tierra. A ver, Cáceres a la una, Cáceres a las dos, Cáceres a las tres. Ya, es la geología, Cáceres. La geología es la ciencia que estudia la evolución de la Tierra. Seguimos aquí. A ver, Yasmín Vega, ¿estás aquí? Yasmín Vega a la una, Yasmín Vega a las dos. Sí, Ya, profesor. Yasmín Vega, te he llamado dos veces, o dos veces te he llamado, ¿ah? No te falta ahorita. A ver, ya. A ver, la pregunta es, Yasmín Vega, la pregunta no dice, ¿no? ¿En qué año se propone la teoría de la deriva continental? A ver, Yasmín Vega a la una, Yasmín Vega a las dos, Yasmín Vega a las tres. A ver, ¿en qué año, Yasmín Vega? La teoría de la deriva continental se propone en 1912. A Yasmín Vega, creo que no estuviste atenta ahí, ¿no? Vamos ahí, rápidamente. A ver. Eh, Yesari, ¿estás aquí, Yesari? Yesari. No, No Yesari no está. está Yesari. F de falta hasta que venga. A ver. Clavijo. ¿Estás aquí, Clavijo? Sí, Clavijo sí está. A ver, Clavijo. ¿Quién propuso la teoría de la deriva continental? A ver, Clavijo. ¿Quién propuso la teoría de la deriva continental? A ver, Clavijo a la una. Clavijo a las dos. Clavijo a las tres. A ver, Clavijo, la respuesta es, propuso Alfred Wegener. Ya, Clavijo, él es el que propuso la teoría de la deriva continental. A Por ver, favor, no de Ya. abajo. ¿a quién? ¿A Clavijo sí le llamé? Ah, no, a Clavijo no. Sí, ya está, ya te llamé, Clavijo. No, no le digo que empiece de abajo también. Sí, estoy pegado de abajo, pues. Ya. A ver, Toche, ¿estás aquí? Sí, presente. Ya está, Toche, tu compañero te ha invocado a ti, ¿no?
A ver, Toche, a ver. Ya sabemos que el primer continente fue Pangea. Sabemos que se dividió en dos. Ahora, según la teoría de la deriva continental, eh, América del Norte, Europa y Asia, ¿a qué supercontinente corresponden? A ver. ¿Cómo dijo? Según la teoría de la deriva continental, ¿no? América del Norte, Asia y Europa, ¿a qué supercontinente corresponden? ¿De dónde surgen? A ver, Toche a la una, Toche a las dos, Toche a Eurasia. las tres. ¿Ah? Eurasia. No, es la Eurasia. Ya, Toche, vamos a ponerte un 13, ya, Toche, no te preocupes. A ver, seguimos ahí. A ver. Saucedo, ¿estás ahí? Luana Saucedo. Sí, A profesor. ver, Luana Saucedo. A ver. Eh, ya, a ver. Tenemos aquí la siguiente pregunta. Eh, ¿cuál es el nombre de las dos placas que están cerca a América del Sur? ¿Cuál es el nombre de las dos placas? ¿Cómo, profesor? Disculpe. ¿Cuál es el nombre de las dos placas tectónicas que están cerca de América del Sur? A ver, Luana a la una, Luana a las dos. No sé, profesor. Ya Disculpe. está, no te preocupes, Luana. A ver, vamos a ver aquí. A ver, Contreras. ¿Estás aquí, Contreras? A ver, la misma Presente. pregunta, Contreras. Ya está, el 2 por 1. A ver, ¿cuál es el nombre de las dos placas que están cerca de América del Sur? A ver, Contreras. Contreras La de a la Nazca. una. ¿Y la otra cuál es? Un coco, creo que era. No, la de Nazca y la sudamericana. Ya. Vamos a ponerte un 12, ya Contreras, porque es la mitad nada más. A ver, ya, seguimos aquí. A ver, Pinares. ¿Estás aquí, Pinares? ¿Aló, Pinares? Sí, profesor. Ya está, Pinares. A ver. eh, según la teoría de la deriva, existen dos tipos de placas. ¿Cuáles son esos dos tipos, Pinares? Pinares a la una, Pinares a las dos, Pinares a las tres. ¿Cuáles son esos dos tipos? Los dos tipos de placas son la oceánica y la continental, Pinares. ¿Ya? Son dos tipos de placas. La oceánica y la continental, no Pinares. Pinares. Seguimos ahí. A ver, Diana Paola. ¿Estás ahí, aquí, Diana? Diana Paola. Sí, profesor. Ah, yo te voy a poner falta, Diana Paola. A ver, ya, a ver. La pregunta es la siguiente, Diana Paola. A ver. ¿Cuál es la ciencia auxiliar, que estudia la evolución de la Tierra? A ver, ¿cuál es la ciencia auxiliar o la ciencia que estudia la evolución de la Tierra? A ver, Diana Paola a la una. Diana Paola, ¿Cómo, profesor? ¿cómo se llama la ciencia que estudia la evolución de la Tierra? Diana Paola a la una, Diana Paola a las dos y Diana Paola a las tres. La ciencia que ¿Biología? estudia, exactamente, te salvaste. ¿Ya? A ver, ya sabes, si tiene problema con el micro, tiene que decirme para yo escribirlo por el chat. ¿Ya? ¿O es eso o está buscando tiempo? No sé cómo será. Lo que está haciendo perder el tiempo. Tenemos aquí un minuto que nos da el Zoom. A ver, vamos a ir. Jefferson, ¿estás aquí, Jefferson? A ver, Jefferson. Sí, profe. A ver, Jefferson. A ver.
Ya sabemos que la arqueología se encarga del estudio evolutivo de la Tierra, ¿no? Ahora, ¿a través de qué medios, ya? O sea, a través de qué instrumentos utiliza, ¿no?